Hola, ¿qué tal? En esta ocasión retomamos la exposición de los argumentos presentados por Pierre Rosanvallon en su libro El siglo del populismo, en particular en lo referente a lo que denomina una teoría de las indeterminaciones de la democracia. De acuerdo con el profesor del Collège de France, el discurso del populismo debe comprenderse a la luz de una larga historia de la democracia. Esta historia se caracteriza por ser una de indeterminaciones, es decir, a lo largo de los más de 25 siglos de existencia del discurso democrático, desde su establecimiento en la polis ateniense hasta el siglo XXI, el contenido o elementos definitorios no han podido ser del todo establecidos fuera de toda duda. En específico, Rosanvallon considera que las nociones que fundan la democracia, esto es, el poder y el pueblo, han quedado abiertas a diversas interpretaciones, no todas ellas compatibles. En este sentido, el proyecto democrático se ha caracterizado por dejar el contenido y definición de lo político abierto a tensiones e incertidumbres. Por lo tanto, siguiendo al sociólogo francés, para comprender la historia de la democracia es necesario partir de indeterminaciones y del desencanto. La indeterminación de la democracia puede entenderse así a partir de cuatro aporías estructurantes. Una, el pueblo inalcanzable. 2. Los equívocos de la democracia representativa. 3. Los avatares de la impersonalidad. Y 4. La definición del régimen de igualdad. La primera aporía, esto es, la que hace referencia al pueblo inalcanzable, refiere a la incapacidad manifiesta de realizar una definición de qué es el pueblo. En torno a la noción del pueblo es posible encontrar dos visiones opuestas. Por un lado está aquella que pretende ser objetiva y positiva, según la cual hace referencia a la nación, así como a la existencia de la razón pública. Por el otro lado está una perspectiva sociológica que concibe al pueblo como lo que los antiguos definían como la plebe. Esta contraposición también se presenta cuando, por un lado, definimos al pueblo como el cuerpo cívico que abarca a la totalidad, frente a la concepción que lo interpreta como un ente social y en este sentido lo reconoce como plural o dividido. Lo anterior da como resultado que la noción del pueblo como totalidad sea inhallable, por lo que solo se le puede asir en función de visualizarlo como el pueblo electoral, el pueblo social o el pueblo como principio. Si bien una de las materializaciones más fuertes del pueblo es la que se manifiesta en las elecciones, su carácter intermitente, por no hablar de incompleto al excluir a los no registrados o a los abstencionistas, no puede evocar en su totalidad al pueblo. Por el otro lado, el pueblo social, vivo en la actividad organizada de la sociedad, es sólo parcial. Finalmente, el fundamento del principio, al tratar de abarcar a todos los miembros del pueblo en la generalidad de la abstracción, termina renunciando a la especificidad que le dota de sentido e identidad a cada uno de los individuos que componen realmente a esta entidad colectiva. La segunda aporía estructurante es la que considera los equívocos de la democracia representativa. De acuerdo con Rosanvallon, es posible poner cara a cara las nociones de la aristocracia electiva frente a la de la democracia inmediata en función de tres planos. El primero considera la concepción de la elección, el segundo parte de la relación entre representantes y representados, y la tercera toma en cuenta la epistemología del interés general. Así, mientras que para la noción de la aristocracia electiva, la elección es un criterio de selección de los mejores o de aquellos con capacidades, para la noción de la democracia directa se trata de un mecanismo de representación espejo, por lo que podría realizarse a partir del sorteo. De manera paralela, en cuanto a la relación entre representantes y representados, para la primera se trata de una distinción jerárquica, intelectual y moral, mientras que la segunda la interpreta como una de similaridad o proximidad. En cuanto a la concepción de la epistemología, la primera concibe la identificación del interés general como producto del conocimiento, mientras que la segunda como resultado de una experiencia compartida que se posee con la gente común, esto es, de una confrontación directa con las expectativas de la gente.
Finalmente, en cuanto a la naturaleza del gobierno representativa como una cuarta dimensión, habría que señalar que la primera considera como una forma diferente y superior de democracia, mientras que la segunda se concibe como un equivalente funcional de la democracia directamente injertada en los sentimientos y necesidades de la sociedad. La tercera aporía estructurante de la democracia trata de los avatares de la impersonalidad. Con el avance de la Revolución Francesa, se estableció como un valor el principio de la impersonalidad, con el cual se hace referencia a la desconfianza que se tenía de depositar en las manos de una sola persona el ejercicio del poder político. Después de todo, debe considerarse que la revolución fue un movimiento en contra del poder despótico, es decir, sin límites, que tenía el rey. Ahora sería el cuerpo colectivo de la Asamblea Nacional la encargada de tomar las decisiones en nombre del pueblo. A ello no ayudaría tampoco la supuesta tentación del mismo Robespierre de hacerse con el poder personalmente. Más tarde, como producto de la incapacidad deliberativa de la Asamblea, en la Constitución del año octavo se revierte esta orientación y se establece la concentración del poder en el Ejecutivo. El poder depositado en las manos del Ejecutivo se caracteriza por lo que Rosanvallon denomina doble legitimidad, una producto de las urnas y la otra como consecuencia de la noción de encarnación. Napoleón sería el primer sujeto en la historia en tener el honor de gozar de ambas. El inicio del siglo XXI nos ha puesto en una situación similar a la que se vivió en la Francia postrevolucionaria, una depersonalización y concentración del poder político en las manos del titular del Ejecutivo. Esta, una vez más, encuentra parte importante de su legitimidad en la noción de que el líder político encarna los valores y aspiraciones del pueblo. La aporía estructurante número 4 surge de la definición del régimen de igualdad. Una de las primeras diferencias radica en torno a si entender a la democracia como una forma de gobierno o como un tipo de sociedad. Cabe señalar que durante la mayor parte de la historia, la idea de la democracia era vista como algo del pasado. Más bien, el régimen que permitía la mayor participación política era la de la república. Otra forma de entender la democracia está en sintonía con la concepción presentada por Alexis de Tocqueville en su célebre libro La democracia en América, es decir, como una noción de sociedad de iguales donde todos gozan del mismo estatus y derechos, por supuesto, con sus límites, pero visto sobre todo en función de la sociedad estratificada de Europa. Ahora bien, la igualdad democrática, concebida como reconocimiento de igualdad de derechos formales, puede dar lugar a un variado abanico de posibilidades de regímenes de igualdad sustancial. Es decir, bajo la concepción de igualdad democrática, podemos incluir tanto a los estados mínimos como aquellos estados de bienestar resultado de los más ambiciosos proyectos socialdemócratas. Esta variedad de posibilidades en las determinaciones de la democracia que se han presentado a lo largo de la historia nos permite entender por qué fue muy tarde la adopción de la democracia como un valor político a defender. Una vez más, la república había sido la forma de gobierno que representaba las expectativas del buen gobierno. Aún más, en el discurso político, que se abanderaba en defensa de las mayorías, era el socialismo o el comunismo, no necesariamente de inspiración marxista, pero en todo caso no era la democracia la bandera que retomaban las causas de las mayorías. De acuerdo con Rosanvallon, es posible identificar tres familias de democracias límites en las que las democracias se destilan, suprimiendo sus indeterminaciones. La visión minimalista de la democracia es aquella que busca llevar a su expresión más concentrada esta forma de gobierno. Rosanvallon ofrece como muestra de ello las aportaciones de Karl Popper y de Joseph Schumpeter. En el caso del filósofo austríaco, autor de La sociedad abierta de sus enemigos, sostiene que la finalidad del régimen democrático es evitar el derramamiento de sangre en la disputa política, es decir, evitar a toda costa la violencia. Por otra parte, el economista, autor del libro Capitalismo, Socialismo y Democracia, sostiene que la noción de la soberanía popular es una idea peligrosa. Por otro lado, aporta la propuesta de hacer una equivalencia de los políticos y los partidos en la disputa por el poder con la de los empresarios y las empresas en el mercado.
En el núcleo de esta visión minimalista de la democracia reside la garantía por la protección. En última instancia, esta perspectiva está en sintonía con el famoso aforismo de Winston Churchill cuando apuntó que la democracia es la peor forma de gobierno, con excepción de todas las demás. La aproximación esencialista de la democracia pone el énfasis en lo que podría ser el extremo opuesto. Consiste en una denuncia de las supuestas mentiras del formalismo democrático. De acuerdo con esta visión, la igualdad formal de derechos esconde las verdaderas desigualdades que es incapaz de resolver. En esta, el ideal democrático es la realización del orden social comunitario. Para ilustrarla, Rosan Ballon trae a colación una cita de Etienne Cabet, según la cual dice: el establecimiento de la comunidad es el objetivo final de la democracia. Más tarde, el mismo Karl Marx seguiría sus pasos. Para el autor de El Capital, existe la necesidad de borrar la diferencia, o si se quiere, el abismo que existe entre el individuo y el ciudadano. Una buena organización de la sociedad podría hacer desaparecer los conflictos y las divisiones. Esta postura concibe al pueblo como un conjunto unido y homogéneo. Gracias a ello es que está en posición de resolver el problema de la representación al borrar las diferencias entre los representantes y representados. Esta visión, es importante señalar, ha despertado muchas preocupaciones, si no es que críticas. Rosan Ballon recupera el profundo análisis realizado por Claude Lefort con motivo de una reseña, al señalar que uno de los riesgos más importantes es el del surgimiento y predominio del egócrata. A ello habría que añadir la triste paradoja de que, justamente, el esfuerzo de establecer un orden justo termina por convertirse en uno de los regímenes totalitarios más temibles de la historia. La tercera familia de las democracias límites es la correspondiente a las democracias polarizadas. A esta pertenecen los populismos. Esta forma de democracia polarizada se resuelve en la absorción de una sola de sus dimensiones por encima de las demás. Aquí el imperativo de representación se cumple a través de la identificación con el líder, el ejercicio de la soberanía por el referéndum. El carácter democrático se manifiesta en la elección de todos los responsables de un ejercicio de cargo público, así como de la expresión del pueblo como confrontación a los poderes sin intermediarios. De acuerdo con Rosan Ballon, esta concepción da como resultado una reducción de la sociedad a una dicotomía elemental. Así se presenta en su forma populista un doble mecanismo de simplificación y radicalización. De esta familia radical se pueden distinguir a su vez tres figuras: la democracia, la oligarquía electiva y el totalitarismo. Cada una de ellas con sus semejanzas, pero con sus límites que deben de ser distinguidos claramente. Muchas gracias, agradezco su atención, espero que haya sido de interés.